Hola, otra vez buenas noches. Estoy repitiendo este video de ayer porque el sonido estaba fatal. Entonces ustedes vieron la vieja versión. Bueno, resulta ser que la verdad es que estaba muy cansado. No me di cuenta que no lo hice incluso completo. Así que va de nuez. Voy a dejar el otro como referencia nada más, pero este es el bueno. Estamos analizando el problema de salvarnos sin meternos más que en los asuntos de la propia psicología, de la propia percepción, de los propios traumas, de lo propio historia familiar, de lo propio de la psicología del hombre y más del hombre del siglo XX y XXI. No me meto en este momento con las complejidades de los vicios, de los pecados capitales y de todas las otras cosas, no digamos ya del mundo de demonio y carne, nada más con los problemas que nos trae el ser. Bueno. Empecemos con los peligros y problemas de la percepción que nosotros tenemos de nosotros mismos y del mundo, sobre todo de nosotros mismos y nuestra relación con Dios. Ahora bien, son problemas y peligros de percepción porque tenemos una debilidad de visión congénita. La naturaleza caída que heredamos de Adán nos da una visión caída, una versión que favorece a nuestros intereses, a nuestro egoísmo, a todo nuestro favor y no la visión de Dios. Entonces, toda esa debilidad o enfermedad con la que vemos las cosas, esos errores de percepción, son en el fondo derivados del pecado que heredamos de Adán, con el cual tenemos que lidiar. Vamos a ver en qué consisten estos problemas. El primero de todo es antropomorfizamos a Dios, es decir, nos hacemos un Dios a nuestra imagen y semejanza, o sea, no la del hombre en lo general, en la mía en lo particular. ¿Por qué? Hasta cierto punto es lógico. Yo nunca he tratado con dioses, nunca he tratado con ángeles, nunca he tratado con demonios así cara a cara. Con los únicos que tengo experiencia en tratar es con el prójimo y lo he hecho 24 horas al día. Entonces, hasta cierto punto es lógico que veamos a Dios como otro, que es una persona, como otra persona más, y que pensemos que Dios juzga, hace y todo lo demás en la medida de nuestra experiencia. Pero no es así. Tenemos que estar conscientes de que Dios es un ser completamente ajeno a nuestra propia naturaleza, a nuestro propio nivel de experiencia. Vamos a ver en qué se traduce esto. Primero, ya dijimos, Dios es un ser semejante a mí. ¿Por qué? Porque es persona, yo soy persona, bueno. Y nos imaginamos que los juicios de Dios son como si yo los hiciera. El problema es que cuando Dios nos juzgue, no nos va a juzgar como si nosotros nos juzgáramos a nosotros mismos. Una de las personas que comenta en el canal decía que nosotros somos muy indulgentes con nosotros mismos en lo que refiere a las obras malas y a los pecados de omisión. Sí es cierto. El asunto es que Dios nos va a juzgar con la medida de Dios. Luego, creemos que toda obra buena es avanzar en nuestra salvación. Y no es cierto. ¿Por qué? Porque cuánta parte de nuestra vida que hemos hecho obras buenas, esas obras buenas no las hemos hecho en estado de gracia y por lo tanto para Dios no cuentan. Si acaso contarán para Dios para decirnos, oye, estoy tomándote esto a cuenta de lo que me debes y te voy a hacer un poco más de gracia actual para que te caiga el 20 del lío en el que estás metido. Recordemos lo que pasó con San Pablo. San Pablo no había hecho ningún mérito de su parte como para que Dios le hiciera el favor de decirle, oye, ¿ya viste en qué lío estás metido con respecto a mí? Me estás persiguiendo tú a mí. Fíjate el lío en el que estás metido, mi estimado Pablo. Entonces, eso es gratuito. Si acaso, lo único que podría contarle un poquito a favor es que Pablo tenía hasta cierto punto cierto celo por lo que él entendía por la religión o él quería entender por la religión. Y sería lo único en su disculpa. De ahí en más nada. Luego, entonces, un problema que tenemos ahí, resumiendo, es que no creamos que tenemos ya un inmenso tesoro esperándonos en el cielo por todas las obras buenas que hemos hecho, si no han sido hechas en estado de gracia.
Y luego, algo muy peligroso es que creemos por nuestra propia experiencia que lo pasado quedó atrás. Es decir, yo ya no me acuerdo de las idioteces que hice la semana pasada, el año pasado o hace 30 años. Y yo, al no acordarme, las doy por desaparecidas. Es decir, yo ya lo superé, ya quedó atrás. El mal que yo hice o el mal que me hicieron, dado que yo no puedo volver a traer el presente aquí y solucionarlo, yo digo, el pasado ya quedó atrás y si acaso puedo mejorar de aquí en adelante. No, el problema es que cuando nosotros vayamos a nuestro juicio, toda nuestra vida, minuto a minuto, será puesta en análisis microscópico. Entonces, el pasado no quedó atrás. Si hay algo de tu pasado, algo que yo estoy viendo con mucha gente es que yo tengo unos amigos con los que ustedes me han visto seguido pelear con mis cuates conciliares, y ellos, y ustedes lo han visto aquí, se devascan, no me bajan, y no digamos ya de soberbio, de juzgador de papas y de no sé cuántas cosas. El problema con todo eso es que ellos dicen, eres un soberbio, le estás levantando falsos al Papa, es decir, me están calumniando de cosas que según ellos yo he hecho. Por mí no hay bronca. El asunto es que como desde su punto de vista yo soy de lo peor, y lo que me están diciendo por lo tanto es justo, su sorpresa va a ser mayúscula el día de mañana que vieran que mucho de lo que me dijeron, o de lo que yo he hecho con otras personas, pues, es calumniarlos. Y como yo nunca me di por enterado que lo estaba calumniando, y ellos nunca se dieron por enterado que me estaban calumniando, no se van a arrepentir. Y les va a sacar como sorpresa y ¡zas! Sorpresa, llegaste a tu juicio final. Oye, y todas estas calumnias que dijiste de fulano, ¿a qué horas te confesaste de ellas? ¿A qué horas tú dijiste me arrepiento de haberlo calumniado? Y esas son prendas del demonio. El demonio va a llegar y va a reclamar, a decir, oye, todas esas calumnias me cuentan a mi favor, ¿eh? ¿Y qué va a poder decir Dios si nunca se arrepintió? Digo, el ángel de la guarda, que es el defensor, si nunca se arrepintió de nada de eso, nunca nos arrepentimos. Entonces, no demos el pasado por muerto. Recordemos que debemos de presentarnos en estado de gracia ante Dios, por lo menos en las obras mayúsculas, es decir, en los pecados capitales. Y aún así, aun cuando nos presentáramos en estado de gracia, tengamos prácticamente por seguro que del purgatorio nos escapemos, porque ahí vamos a cantar muchas, de las cuales las deudas las debemos. Bueno, entonces el pasado no quedó atrás por nuestra propia experiencia. Luego, nuestra vida está llena de imprevistos, la de Cristo no, y pensamos que la vida de Jesucristo nuestro Señor fue semejante a la nuestra, y desde ese punto de vista antropomorfizamos a Dios a nuestra imagen y semejanza, a nuestro Señor Jesucristo, y creemos que en cierta medida Él nos va a juzgar así. Y aquí tenemos que hacer una reflexión bien importante. Nosotros no podemos planear nuestra vida antes de nacer. Obvio, no podemos. Y lo que nos va sucediendo en nuestro día a día, para nosotros es sorpresa y accidente. No sabemos lo que nos va a traer el mañana. No podemos planear nuestra vida y nuestros actos y lo que vamos a hacer y decir, y las obras buenas que vamos a hacer y decir al prójimo para adelante. No podemos. En cambio, Jesucristo nuestro Señor, el Verbo encarnado, el Verbo, cuando era nada más el Verbo a secas, ya había planeado desde la eternidad todo lo que le iba a pasar en su vida. Y eso lo hizo sin violar la libertad humana. Entonces no hay comparación entre lo que me pase a mí y lo que le pasó a nuestro Señor Jesucristo. Y si nuestro Señor Jesucristo quiso que pasaran en su vida todas esas cosas, lo hizo solo con una finalidad: que nosotros estuviéramos conscientes de hasta qué punto nos ama, que permitió que todas esas cosas pasaran. Yo algún tiempo pensé, oye, pues a Cristo lo crucificaron. Sí, no es mi bronca. Lo agarraron en una de malas, como le pasó a mi tío, a mi tío fulano, que lo agarró un coche y le dio una muerte atroz.
No más que lo de mi tío fue accidente, él no lo podía planear, o si acaso fue descuido o maldad, o lo que ustedes quieran. Pero lo de Cristo, lo de nuestro Señor Jesucristo, Él lo planeó desde la eternidad. Es decir, Él permitió que crecieran los árboles de los cuales iban a sacar las tablones en los cuales lo iban a colgar a Él, a clavar de la cruz. O sea, de ese tamaño es la cosa. Entonces, antropomorfizamos a Dios. Segundo punto, nosotros nos vemos a nuestros propios ojos como los héroes de la película. Si yo hago algo bueno y lo comparo con lo de los demás, lo mío es mejor. Todas nuestras obras buenas, por el solo hecho de que las hagamos nosotros, son mejores. La mía es mejor que la tuya, ¿eh? Tú hiciste lo mismo que yo, pero a mí me quedó mejor que a ti, ¿eh? Y Dios no nos va a juzgar así. Y además de creernos que somos los héroes de la película, creemos que la vida es una película de Hollywood donde nos vamos a salir con la nuestra al final de la película. Es decir, estamos tan habituados a tener nuestros pequeños triunfos diario, porque muchas veces nos salimos con la nuestra de un modo u otro en toda la vida, en las pequeñas cosas. Alcancé el camión a tiempo, comí lo que quería, le menté la madre al que se me cerró en el tráfico. O sea, me salgo habitualmente con la mía, que estoy pensando, estoy habituado a creer que al final me voy a salir con la mía. Y bajo la guardia, y no es cierto, no es así. Luego, lo relativizamos todo. Para empezar, relativizamos la moral, la hacemos a nuestra imagen y semejanza. Lo fácil que es salvarse, un sacrificio por aquí, otro por allá. Y dado que nosotros normalmente no meditamos en lo que es la condenación, no le damos importancia. Y además, somos la medida en la que nosotros creemos que seremos juzgados. Ya dijimos, creemos que Dios va a ser hecho a nuestra imagen y semejanza. Ahora bien, más en los tiempos actuales, que nosotros estamos viviendo y lo sabemos en una época de apostasía, y nosotros sí vamos a las misas en latín, nosotros tenemos la fe verdadera, nosotros esto, nosotros lo otro, pobres conciliares tontejos. Entonces, ¿de qué tamaño estamos creyéndonos a nosotros mismos? En el fondo, estamos aquí hablando de la autopercepción final interna, no la realidad objetiva que nosotros sabemos que probablemente sepamos que somos tan pecadores como cualquier otro. Y estemos pensando que, como alguien dijo, una persona dijo hoy en la mañana en un comentario, que Dios sea como el maestro de la escuela, que al mejorcito de toda la clase le da el 10 y a los otros los califica en base a eso para que algunos pasen. No va a ser así, y esta persona me lo decía en la mañana. Decía muy claro, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Por lo tanto, la regla de la salvación básicamente es la misma para mí, para el que vivió en China hace 3000 años. Digo, sabemos que son juegos distintos porque él no conoció la revelación, pues, pero las reglas del juego son básicamente las mismas. Y Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, y por lo tanto, en lo fundamental, las reglas del juego son las mismas para todos. Ahora bien, debo regresarme un poquito aquí y hablar de las obras buenas. Santa Brígida de Suecia cuenta por ahí en alguno de sus capítulos que nuestro Señor premia en esta vida a las personas que hacen algún bien, es decir, que son normalmente buenas personas. Y que dado que nuestro Señor sabe que esas personas son naturalmente buenas y no les interesó ser sobrenaturalmente buenas, el bien que hicieron no les alcanza para la salvación eterna. Y dado que Dios es justo, justicísimo, de algún modo Dios dice, mira, no te voy a pagar en la otra vida, es decir, con una eternidad de felicidad, esas pequeñas cosas buenas que hiciste a mi hermano y a los demás y todo lo que tú quieras. Así que te las voy a pagar en esta vida. Y vas a tener una vida relativamente buena en esta vida.
porque en la otra no te va a tocar nada bueno. Entonces, yo tengo miedo cuando las cosas me salen bien. Es decir, cuando no voy cargando ninguna cruz. Porque si todo me está saliendo bien y de algún modo yo digo, Dios me favorece, o como dicen los anglicanos y los herejes anglicanos, el evangelio de la abundancia, que no tengo abundancia, digo, quiere decir que algo estoy haciendo probablemente mal. O sea, no quiero encaminarme al evangelio de la abundancia, donde Dios me va a premiar en esta vida que yo le sea fiel. Ya, cierro el paréntesis, me regreso. Algo que se nos olvida es que como nosotros somos la medida de nuestra propia salvación, se nos olvida que no es así. Nuestro buen amigo Ratzinger por ahí sacó una encíclica en la que dice que Dios ama al hombre por el hombre mismo, que es la única criatura que ama por sí mismo, o algo así. Y Ratzinger está pero si bien tronado de la no sé qué, porque Dios no nos ama por nosotros mismos. Sería incondicional si ese amor fuera por nosotros mismos. Dios solo nos amará y nos dará la vida eterna en la medida en la que nosotros hayamos, lo voy a decir de tres modos diferentes, pero es lo mismo. Una, hayamos acatado sus leyes. Dos, hayamos sido el reflejo de la copia de Cristo, o de perdida de Nuestra Señora la Virgen María, o de perdida de alguno de sus santos. Y tres, Dios nos amará en la medida en que seamos nosotros a su imagen y semejanza. Entonces, nos han dicho que la forma más fácil de salvarse es la imitación de Cristo. Y aquí tenemos un verdadero problema con lo que veíamos en la primera semana. ¿Por qué? Porque normalmente para las gentes que tenemos el ego a flor de piel, y me cuento entre ellos, nos dicen, ¿tienes que imitar a Cristo? ¡No! Yo no voy a ser imitador de nadie. ¿Cómo crees? Yo soy yo. Yo estoy hecho a mano, hijo de la. Yo soy lo mejorcito. ¿Cómo crees que yo voy a resultar ser en un vil imitador de alguien? Es decir, nuestro ego se opone al escuchar la sola palabra imitación. Y no es así. ¿Por qué? Porque yo estoy temiendo despersonalizarme. Porque me tengo en tal estima que creo que lo mejor de mí es mi personalidad. Y no es así. Si no me niego a mí mismo, que fue es curioso cómo mucha gente no reflexiona en esto. Cristo dijo en ese sentido dos cosas. Uno, niéguese a sí mismo, en primer lugar, y segundo, tome su cruz y sígame. Hace un momento decíamos que en Cristo no hay accidentes en el sentido de que Él sabe todo lo que va a pasar y también sabe todo lo que va a decir. Es decir, yo sí, normalmente yo digo las cosas sin pensar y hasta me equivoco al decirlas, porque no las he meditado desde la eternidad. Jesucristo nuestro Señor lo que iba a decir lo tenía sabido desde la eternidad. Entonces, si Jesucristo nuestro Señor dijo esto es primero y esto es después, lo dijo con perfecto conocimiento de causa. Su primera regla fue niégate a ti mismo, porque Él sabe que nuestro ego es desmedido. Entonces, no temamos imitar a Cristo. Luego, ¿cómo lidiamos con la realidad? Uno de mis cuates conciliares tiene un problema tenía un problema de que le gustaba el chupe de más. ¿Y cómo lidiaba mi amigo en aquellos entonces con la realidad? Él sabía que era pipa, que él entraba al pomo, que él era, no quiero decirlo aquí, se oye muy feo. Él ignoraba eso. O sea, él creía que estaba bien en los aspectos. Oye, cuando le decía, oye, pero espérame, te pones hasta atrás, mi cuate. Él lo ignoraba. Es decir, había un punto ciego en su vista donde él no se podía ver a sí mismo cuete. Ignoraba esa realidad. Sí lo tengo, pero no pasa nada. Entonces, ¿cómo normalmente lidiamos con la realidad? Uno, la ignoramos.
Dos, la acomodamos o la justificamos. Bueno, sí, soy pipa, pero solo los fines de semana. Una mejor forma es, ¿la enfrentamos? Pues sí, sí la enfrento, pero ¿hasta qué grado? Algo muy común y sobre todo con los conciliares es la minimizamos. Oye, Bergoglio aquí hizo una herejía. Ay, ¿qué tanto es tantito? Tú haces más herejías no pasa nada. O recurrimos al pensamiento mágico, es decir, creemos que hay causas sin efectos. Hablando otra vez de nuestro cuate conciliar, él cree que el Papa no es indispensable a la iglesia. Él dice, bueno, el Papa no es toda la iglesia. La iglesia se sostiene por sí misma, un acto de magia. Entonces, ¿cómo lidiamos con la realidad? Si la ignoramos, la acomodamos o la justificamos, no la enfrentamos, la minimizamos o recurrimos al pensamiento mágico, vamos a tener problemas con nuestra salvación. ¿Por qué? Porque donde debimos de actuar, no actuamos, lo ignoramos. Y esto se traduce en asuntos de moral o en asuntos de fe o en asuntos de omisión. Luego, algo que ya es muy típico del siglo XXI es la distopia. Los que hayan leído la obra de ciencia ficción donde hablan del gran hermano, donde nos describen la realidad del mundo al que nos quieren llevar, recordarán en esta novela de Orwell que parte del adoctrinamiento que recibía todo ser humano de parte del gran hermano que todo lo ve, es que tenían que practicar, como dijo Lewis Carroll en Alicia en el País de las Maravillas, media hora diaria al día en creer cosas contrarias. Yo tengo camaradas que creen que el Papa es infalible y sin embargo, si se equivoca en esto, no pasa nada. O sea, admiten que se equivoca y admiten que el Papa es infalible. Explíquenselo. Y sin embargo es así. Hay gente en este siglo XXI que no quiere determinarse a ver que las cosas son de un solo modo y quieren creer en todos los grises que encuentren, aun cuando estos grises sean contradictorios. ¿Por qué? Porque en el momento en que estas gentes se decidan por no, hasta aquí pinto mi raya, ya sea en cuestiones de moral o en cuestiones de fe, se les complica la vida enormemente, ya no caben socialmente en este mundo, como no cabemos los malditos edevascas. Y por último, bueno, y este es un problema con el que tenemos que lidiar, es decir, mientras no digamos, esta es la definición de esto y a esto me apego, truene donde truene, por ejemplo, algo que mis amigos conciliares no quieren hacer bajo ninguna condición, es obtener una definición de lo que es ser católico. ¿Por qué? Porque en el momento en el que ellos digan ser católico es A, B y C, ¡ay, mis hijos, mis parientes, mis no sé qué no entran aquí! Y yo mismo no entro aquí. Entonces, ¿qué prefiero decir? Católico es todo aquel que cree en Dios. Y ya no tengo una definición. Una persona me dijo antier, católicos son todos los que creemos en el Papa. Oye, ¿y eso qué tiene que ver? Tú no crees en el Papa, maldito sede, tú no eres católico. ¡Órale! Entonces, la gente está acostumbrada mentalmente a creer cosas opuestas. Y por último, ¿cómo lidiamos con la pereza mental? Y también en esto somos un fruto del siglo en el que vivimos. ¿Por qué? Porque nos llueve por todos lados la gratificación instantánea y nos condicionan a que busquemos las cosas que nos van a dar resultados inmediatos. Además de que si es placentero, mejor. Entonces nos han creado una cultura donde lo que te produzca un beneficio moral, sobre todo material inmediato, eso es lo bueno. Y el placer que viene de ello. Lo logré, soy un triunfador. Entonces, el hedonismo y la gratificación instantánea como meta y formación de carácter. Y desde luego, actúa en tu zona de confort.
Y creemos que es bueno que actuemos dentro de nuestra zona de confort y que es malo que nos salgamos de ellas. Entonces, por lo tanto, nunca vamos a cuestionar todo aquello que nos va a poner en aprietos con nosotros mismos. Más o menos esto es lo que dije en la versión larga. Daba yo un par de ejemplos en la otra versión que se escuchaba muy mal, donde yo ponía el ejemplo de Richard Pryor en la película El Gastadólares. En esta película le dicen a Richard Pryor que él va a heredar de un tío quién sabe qué, una fortuna de $300 millones, o una cosa así, 3,000, lo que sea. Le dicen que una condición para que herede esa cantidad es que le van a dar $30 millones y tiene un mes para gastarlo, $30 millones, sin crear activos. Y él se mete en las broncas más inimaginables para despilfarrar $1 millón al día. El asunto es que cuando llega el último día y él tiene que decir, señores, ahí está, yo quemé mis 30 millones, mi millón diario, mis 30 millones, sin crear activos, alguien le tendió una trampa y de algo que él alquiló, le van a decir al final, mira, se te quedó este recibo donde tú alquilaste algo que ya pasa a ser de tu propiedad, porque no lo regresaste. Tú pagaste un depósito de él, por lo tanto, no te van a regresar ese depósito, se hace una compraventa, ahí está. ¿Por qué? Porque esa prenda alguien se la dio y algún santo, un hermano de San Francisco de Asís, de los que no debían de tener, renunciaban al dinero los franciscanos en aquella época, los primeros franciscanos. Entonces este hermano en su lecho de muerte, cuando él estaba ya acostado en su estera, al buscar en su sayal se encuentra una moneda y dice, hermano, porque los franciscanos vivían de 2 en 2, me encuentro esta moneda, tómala. Si yo me la quedo, si la tengo como en posesión, esto va a ser una prenda del demonio ante Dios. Me va a decir, mira, este amaba el dinero y murió con una moneda en la mano, murió con dinero en la mano. Entonces, ¿de qué debemos de tener cuidado? Uno, de todos los pecados que nosotros pensamos que no son pecados, sobre todo los pequeños robos, las pequeñas omisiones, las pequeñas mentiras que dijimos acerca de los demás, las pequeñas o grandes difamaciones que dijimos de los demás, las pequeñas o grandes calumnias que nosotros ya los damos por olvidados o superados y que nos van a salir como sorpresa el día de mañana. Y no digamos todas las omisiones que me decía Armando en la mañana. Entonces, tenemos que arrepentirnos de muchas más cosas de las que creemos que nos tenemos que arrepentir. Y ahora sí, ahí le paro por hoy.